están, estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Réplica Constitucional que organiza y auspicia el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, dirigido por el magistrado Helder Domínguez Haro. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de dos amigos, ambos profesores de Derecho Constitucional. En primer lugar, el doctor Felipe Johan León Florián. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido asesor del Tribunal Constitucional y actualmente se desempeña como miembro del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del cual es el presidente actualmente de su segunda sala. Bienvenido, querido Johan, a tu casa. Muchas gracias, doctor Edgar, por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente en el Tribunal Constitucional en esta entrevista. Y bueno, apto para las preguntas que se puedan formular. Muy bien, Johan. Muchas gracias a ti por tu presencia. De la misma manera, tenemos con nosotros aquí al doctor Cristian Donaire Montesinos. Él es abogado. El doctor Donaire Montesinos es también magíster en educación, con mención en docencia en la educación superior por la Universidad San Ignacio de Loyola, magíster en administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y es además profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en diversas casas de estudio de nuestra capital. Querido Cristian, también bienvenido a esta tu casa. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí en la sede del Tribunal Constitucional y contento además de participar en este espacio que han creado, que me parece muy valioso para informar a la comunidad. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Bueno, empecemos. Estimado doctor León, es importante para una sociedad democrática, para el Estado de Derecho, el derecho de acceso a la información pública, el carácter abierto y el principio de transparencia relacionado con lo que es la información que crea, procesa, mantiene el Estado? Por supuesto que sí, ¿no? El tema de la información pública, ¿no? Si uno ve la ley de transparencia y acceso a la información pública, en general toda información que posee el Estado se presume pública, ¿no? Entonces debería ser otorgada a los ciudadanos cuando estos la requieran, ¿no? En un marco de un procedimiento de acceso a la información. Sin embargo, más allá de, digamos, simplemente el otorgamiento de esa información, hay información que es especialmente relevante tanto para el control del ejercicio del poder público, ¿no? Como para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Estos dos ámbitos son esenciales, ¿no? Para poder comprender la importancia del derecho, ¿no? En lo que es el control del ejercicio de la función pública, por ejemplo, a través de solicitudes de información, ¿no? Los ciudadanos pueden acceder a información respecto de cómo se ejerce la función pública, ¿no? Respecto de las decisiones que adoptan, el sustento de las decisiones que adoptan los organismos del Estado, y también información sobre cómo se puede controlar al funcionario público, ¿no? Por ejemplo, sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, sus declaraciones juradas de intereses, sus registros de visitas, ¿no? Incluso sus correos electrónicos, ¿no? Y por ejemplo, también sus boletas de remuneraciones, su control de asistencia para efectivamente verificar que están haciendo un uso adecuado de la función pública, ¿no? Esto es esencial. Y se ve mucho cómo los ciudadanos siempre pretenden acceder, ¿no? A, digamos, información que les permita saber además la idoneidad de sus funcionarios, ¿no? Currículums, vitae, y también la forma como han sido elegidos, cómo han llegado al cargo, ¿no? Los concursos públicos también son eminentemente concursos que tienen que divulgarse, difundirse y entregarse la información pertinente. Pero además de eso, el derecho de acceso a la información sirve para que los ciudadanos ejerzan sus derechos fundamentales, ¿no? Evidentemente, la mejor forma de poder ejercerlos adecuadamente es premunirse de la información, ¿no? Necesaria para poder saber qué se pide, ¿no? Para poder incluso ejercer en la vía administrativa o jurisdiccional los derechos, ¿no? De orden previsional, laboral,
¿no? E incluso derechos fundamentales de distinto tipo, de salud, por ejemplo, o educación, ¿no? Es esencial poder acceder a una información oportuna, ¿no? Una información clara, una información comprensible para la ciudadanía en general, con especial énfasis, incluso diríamos, en las poblaciones especialmente vulnerables, ¿no? La información tiene que ser accesible a estas poblaciones, ¿no? Cuando son, por ejemplo, poblaciones indígenas, tienen que estar en el idioma que esas poblaciones utilizan para que sea comprensible y accesible a ellas. Personas con discapacidad, por ejemplo, también tiene que haber adaptaciones para que las personas puedan efectivamente comprender esa información y poder utilizarla, ¿no? Entonces, definitivamente que el acceso a la información es una parte vital, ¿no? Dentro de la estructura del Estado constitucional, ¿no? Estimado Cristian, una de las instituciones creadas por la Constitución de 1993 es la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo es un órgano que puede solicitar información a las entidades públicas con el propósito, como comentaba Johan, con el propósito precisamente de hacer valer los derechos, tornarlos eficaces, tornarlos vigentes. ¿Tiene el Poder Ejecutivo la obligación, y en general los órganos del Estado, la obligación de suministrar esa información? Bien, a ver, es una pregunta bien importante porque para que la Defensoría del Pueblo pueda desarrollar su labor de supervisión, no solamente de cara a la defensa o garantía de los derechos fundamentales, sino, como bien decía Johan, de cara al ejercicio de la función pública y que ésta se maneje dentro de los estándares, límites y controles que correspondan, la Defensoría no es la que crea la información. La información está dentro de las diferentes entidades que son parte de la administración pública, y si es que esta información que está dentro del manejo principalmente, aunque no exclusivamente del gobierno, valga decir Poder Ejecutivo, no le es suministrada, naturalmente la Defensoría del Pueblo es como que no podría hacer su trabajo, porque para supervisar tengo que conocer lo que se está haciendo y luego contrastarlo para hacer la evaluación de si acaso eso que se viene realizando es conforme a la Constitución, al respeto a los derechos, a la legalidad. Entonces, pero aquí viene un detalle bien particular. Dentro de las potestades de la administración pública hay potestades regladas y hay potestades discrecionales, que es un tema clave para poder comprender el alcance de la obligación, que yo no pongo en tela de juicio de dar información a la Defensoría, pero sí el alcance de la información sí se debe matizar dependiendo de qué función es respecto de la cual solicitas esa información. Me explico. Por ejemplo, cuando son potestades regladas, como son potestades que básicamente a la administración pública le corresponde ejecutar o no, y no tiene un margen de estimación subjetiva para determinar hasta dónde o hasta cuándo puede cumplir la obligación, ahí más bien la obligación del Ejecutivo de dar la información es por qué se hizo o por qué no se hizo, ¿no? Porque estamos hablando de una potestad reglada donde no existe ese margen de apreciación. Pero en el caso de potestades discrecionales es donde la cosa se pone un poquito más complicada, porque en el caso de potestades discrecionales quiere decir que dentro de la esfera de la actuación de la entidad que se trate hay un margen de estimación o de evaluación dentro de diversas opciones o alternativas por las que se podría decantar para cumplir con su función, si tiene este carácter discrecional, con la salvedad de que hay funciones que no son de ejecución inmediata, sino incluso diferida o progresiva. Y ahí viene otra variable. Cuando la Defensoría del Pueblo solicita información, en mi opinión, respecto de potestades discrecionales, no es que el Ejecutivo no deba responder, salvo las excepciones que sabemos, seguridad nacional y demás, pero sí las debe responder, pero dentro de lo que corresponde a la discrecionalidad. Me explico. No es que yo te voy a decir cuándo lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer, porque está un margen de ejercicio de discrecionalidad para determinar ese grado o nivel. Pero lo que sí te puedo informar es lo que puedo haber realizado hasta ese momento dentro de ese margen que tengo de acción. Entonces, para mí no hay duda de que las entidades públicas tienen la obligación de suministrar la información a la Defensoría, insisto, salvo las excepciones que todos sabemos. Pero cuando tú, como Defensoría, pides esta información, debes entender que dentro de la administración pública hay niveles del ejercicio de la función y sobre la base de eso podrás valorar si la información que te ha sido suministrada te es suficiente o no para realizar tu labor de supervisión. Y esto es importante porque a veces se piensa o se imagina uno de que incluso en atribuciones políticas, por ejemplo, no hay necesidad de compartir información, porque en atribuciones políticas básicamente estamos hablando de decisiones donde la discrecionalidad es bastante más amplia.
Pero incluso hasta en esos aspectos políticos sí hay una posibilidad de compartir información. Por ejemplo, la decisión de declarar un estado de excepción o no, que es una atribución o competencia exclusiva del gobierno. Entiendo que eso puede corresponderle a él evaluar si las circunstancias por las cuales atraviesa el país valora que es necesario declarar el estado de excepción. Mas eso no le impide al Ejecutivo, no le excluye al Ejecutivo de la obligación de si la Defensoría solicita, sobre la base de qué factores, variables, han podido ponderar la necesidad de declarar un estado de excepción. Lo digo porque el terreno de las atribuciones políticas es quizá el frente en el que más obstáculos puede encontrar la Defensoría para poder ver atendida este pedido de información. Pero salvando estas diferencias de potestades regladas discrecionales, creo que lo que debe quedar claro para todas y todos es que no hay duda, para mí en lo personal, de la obligación de responder a la Defensoría, pero el alcance de la información que vas a compartir dependerá de cuál es la potestad respecto de la cual la solicitas. Y respecto de las recomendaciones que evacúa la Defensoría del Pueblo a estas instituciones públicas con el propósito de que modifiquen sus prácticas, ¿habría la obligación de estas de implementarlas? Bien, yo no creo que sea la obligación de implementarlas, ¿no? Yo creo que, de hecho, la magistratura de persuasión, como se le suele calificar a la Defensoría, es porque lo que trata de hacer la Defensoría es recomendar o promover una serie de acciones que desde su particular perspectiva sean las más idóneas para promover un mayor y mejor ejercicio de los derechos o un mejor desempeño de la función pública. Pero son en todos sus alcances recomendaciones. No tienen este carácter vinculante u obligatorio. Sin embargo, como son recomendaciones, la Defensoría, de cara a informar a la población en general de lo que ella viene haciendo y en el marco de su función, de lo que ha tratado de promover, con éxito o sin éxito, sí es preciso que las entidades públicas le respondan si han acogido o no su recomendación y por qué lo han hecho, si es que lo han hecho en positivo o en negativo, y si hubieran acogido la recomendación, hasta qué punto el alcance de la recomendación ha sido adoptada. Por eso yo creo que bien preguntas tú que ambos elementos pueden estar estrechamente vinculados, porque sin perjuicio de la obligación de informar, no es mi obligación hacer lo que la Defensoría recomienda, pero sí darle las razones a la Defensoría de por qué no acojo su recomendación y si la acojo, hasta qué extremo estoy en capacidad o estoy de acuerdo con que ese es el camino a seguir, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que esto quede bien claro, y ahí volvemos nuevamente al tema de las potestades, pues, porque incluso la administración pública le puede explicar con mayor y mejor alcance a la Defensoría por qué no se acoge cierta recomendación, porque no olvidemos que la Defensoría no es la que maneja los diferentes sectores de la administración pública como para que incluso tenga el componente técnico que el Ejecutivo dentro de los diferentes sectores tiene como para poder comprender. Por ejemplo, a veces uno puede decir por qué hay ciertas regiones que no tienen agua potable, que es una realidad que nos acoge a todos, porque nos aflige de ver ciudadanas que no tienen este servicio, y seguramente la Defensoría le preocupará sobremanera porque eso es parte de su rol, justamente. Pero para generar ese derecho al agua potable hay una serie de infraestructuras e inversiones que corresponde llevar a cabo y que no se pueden ejecutar de manera inmediata. Acá hablamos de un derecho de eficacia progresiva que no excluye al Ejecutivo el informar a la Defensoría qué acciones han estado llevando a cabo dentro de las recomendaciones como fuera de las recomendaciones, de cara a que la Defensoría valore y evalúe si efectivamente el Ejecutivo está dentro de este compromiso que está detrás del derecho fundamental, por ejemplo, al agua potable. Que lo pongo como ejemplo gráfico porque creo que es una situación que es evidente, donde hay un derecho fundamental de por medio y el despliegue no corresponde a otra institución más que dentro de las acciones que desde el gobierno se pueden llevar a cabo. Doctor León, el doctor Donaire hacía esta distinción entre potestades regladas, ejercicio de potestades, ¿no?, regladas y las discrecionales, y a partir de esta distinción sugería de pronto un diverso tratamiento a propósito del tema de la información pública que suele pedirse a la administración por parte de la Defensoría. ¿Qué piensa usted? Sí, definitivamente que existen, ¿no?, distinciones, ¿no?, entre los tipos de competencias que puede tener el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que tiene la obligación de brindar la información que la Defensoría solicita, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo
es un órgano instituido desde la propia Constitución, que tiene como función constitucional supervisar, ¿no?, la buena marcha de la administración pública, ¿no? Entonces, como órgano supervisor, ¿no?, evidentemente lo primero que necesita es que los organismos supervisados le brinden la información para que pueda ejecutar su labor de supervisión, ¿no? Entonces, al margen de las competencias que sean más estrictas o más amplias, ¿no?, la información que ya se ha producido en el marco de esas competencias, en caso que la Defensoría la requiera para poder supervisar qué viene haciendo el Poder Ejecutivo, es información que creo que se debe proporcionar, ¿no? Hay una cosa que quería incluso destacar, ¿no? La Ley de Transparencia, en su artículo 18, establece una serie de organismos que incluso, tienen el privilegio de poder acceder a información secreta, reservada y confidencial, ¿no?, a la que normalmente los ciudadanos no podemos acceder, ¿no? Dentro de ese conjunto de instituciones ha puesto la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, eso refleja la importancia que tiene la Defensoría a efectos de poder ejercer adecuadamente su labor de supervisión y de defensa de derechos fundamentales, ¿no? Y la Ley de Transparencia en ese aspecto es bien clara en señalar que en la función de defensa de los derechos, ¿no?, la Defensoría del Pueblo puede acceder a esta clase de información, ¿no? Y ahí habría que señalar incluso, ¿no?, una pequeña, si se podría hacer, colisión normativa con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es anterior a la Ley de Transparencia, que señala que en materia de información secreta, ¿no?, tiene, restricciones la Defensoría, ¿no?, información secreta y reservada. La Ley de Transparencia, sin embargo, le da un marco mucho más amplio y es una ley, posterior a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Parece que con el tiempo, precisamente, se le ha tratado de otorgar a la Defensoría mayores poderes en relación a esta función primordial que tiene de defensa de los derechos fundamentales y, por lo tanto, incluso la posibilidad de acceder a información secreta, reservada o confidencial, ¿no? Entonces, de ahí creo la importancia de que un órgano como la Defensoría del Pueblo pueda, tener el acceso, más amplio a la información para poder ejercer adecuadamente sus labores y sus funciones, ¿no? Y en relación al cumplimiento de las recomendaciones, no podríamos hablar de recomendaciones y del cumplimiento de las mismas, es un contrasentido, pero en relación a las recomendaciones que formula la Defensoría del Pueblo, ¿tienen las diversas entidades de la administración la obligación de implementarlas? No, precisamente son recomendaciones, ¿no? Lo que hace la Defensoría es seguimiento a las recomendaciones que hizo, ¿no? No es distinto que un órgano jurisdiccional hace, un procedimiento de ejecución de su decisión. La Defensoría no hace un seguimiento a la recomendación. Ahora, en el marco del seguimiento, definitivamente que bajo el principio de cooperación de poderes, ¿no?, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo frente a una recomendación no es necesario implementarla de la forma como la Defensoría dice, pero sí da razones, ¿no?, para quizás adoptar otro camino o no adoptar el camino que la Defensoría señala, ¿no? Yo creo que en el marco de una democracia deliberativa, ¿no?, la idea es brindar las razones que puedan decirle a la ciudadanía por qué no voy por aquí y voy o sigo mi propio camino y no el camino que la Defensoría me ha señalado, ¿no? Y por eso yo creo que las respuestas brindadas por la administración pública, por el Poder Ejecutivo, deberían ser, claras en relación, ¿no?, a esas razones que debe brindar, ¿no? No basta con que diga, bueno, es mi competencia y yo hago según conforme a mí me parezca, ¿no? Porque esas pueden ser respuestas evasivas o una respuesta aparente en realidad. Es como que yo te estoy respondiendo, pero en el fondo no te estoy diciendo más que, bueno, voy a verlo yo y es mi competencia, ¿no? Entonces, yo creo que la Defensoría del Pueblo, por la posición constitucional que tiene, sí merece, ¿no?, una respuesta motivada, ¿no?, cualificada, ¿no?, que dé cuenta de las razones por las cuales se actúa de determinada forma o no, ¿no? Cristian, la aplicación de este principio de colaboración entre instituciones del Estado en el marco de
de un sistema donde rige el principio de separación de poderes presupone órganos entendidos en un plan de igualdad, ¿no? A veces, sin embargo, se ningunea la condición de no ser... si no eres un poder del Estado, no estás... No es un poder del Estado. Sí. A la Defensoría del Pueblo y algunos otros órganos constitucionales, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, a ver, lo primero que hay que tener claro es que la figura de un organismo constitucional, como la Defensoría, el propio Tribunal Constitucional, Contraloría y demás, responden a que hay una serie de funciones que con el paso de los años cada Estado ha valorado que por la delicadeza o la responsabilidad que está detrás, lo más pertinente o adecuado es que quien la ejerza no esté en una situación de inferioridad jerárquica sobre los clásicos poderes del Estado, ¿no? Por ejemplo, se ha visto por pertinente que el ejercicio de la acción penal no podría estar subordinada o sometida al poder político y por lo tanto tenemos un Ministerio Público que tiene esa misma autonomía constitucional que un Congreso, que un Ejecutivo, que un Poder Judicial. Bajo ese mismo temperamento hay otras funciones que han cobrado semejante importancia y por eso su ejercicio se confía a una entidad que va a estar a la par, en el mismo rango jurídico y político que un gobierno, que un Congreso o que un Poder Judicial. Y ahí es donde entra la figura de los organismos constitucionales. Es cierto también que es un tema controversial que merece ser un organismo constitucional y que no, porque nosotros tenemos poco más de 10 o poco menos de 10, por ahí estamos, y ya comienzan a haber proyectos de ley para meter más organismos o instituciones en ese club, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, hay iniciativas para que Indecopi también sea un organismo constitucional. Entonces, no digo que esté mal, pero la valoración tiene que hacerse muy cuidadosa, ¿no? Porque es como con los derechos fundamentales. Si todo termina siendo derecho fundamental, a la larga nada lo es. Si todo termina siendo un organismo constitucional, a la larga nada lo es. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a qué funciones merecen justamente esa necesidad de autonomía constitucional para que no estén sometidas, subordinadas o tengan algún resquicio de injerencia del poder político. Y es cierto, el problema es que nosotros arrastramos nomenclaturas o etiquetas de siglos pasados de que seguimos pensando que hay poderes del Estado, organismos constitucionales. Cuando yo dicto clases les digo poderes del Estado y hago el afán de las comillas, uno, porque la unidad del poder del Estado está fuera de toda duda, y dos, que darle la condición de poder no significa nada distinto a un organismo constitucional, porque tiene la misma autonomía, sino que es una figura que se arrastra desde que apareció el principio y que se pensaba que el Estado bastaba con tener 3 poderes para su ejercicio. Entonces, yo creo que eso tiene que ser ampliamente superado, sobre todo porque hay algunas personas que quizá no tienen esta formación que algunos hemos tenido el privilegio de acceder, y bajo la nomenclatura de poderes del Estado sienten que están en una posición jerárquicamente superior a los otros organismos constitucionales. Y es más, no voy a decir nombres, pero hemos escuchado hasta en medios de comunicación que hay quienes salen y dicen nosotros somos el primer poder del Estado. O sea, que incluso entre los poderes del Estado también habría una presunta jerarquía, lo cual ya no resiste mayor análisis. Entonces yo creo que es importante, por eso este espacio, porque creo que es necesario que quede muy claro que más allá de etiquetas de poderes del Estado, organismos constitucionales, lo cierto es que Gobierno Ejecutivo Judicial y Contraloría, Tribunal Constitucional, Defensoría, la SBS, etcétera, están exactamente al mismo nivel y la relación entre ellos, para responder tu pregunta, es una relación estrictamente de competencia. No hay manera de justificar alguna presunta relación de jerarquía, pero ¿qué implica una relación de competencia? Espacios de cooperación y espacios de coordinación. ¿Qué cosa es un espacio de cooperación? Que yo no tengo una competencia que incida directamente en la tuya, por lo tanto, no es que de mí dependa que tú hagas tu labor o tu trabajo, pero si puedo coadyuvar al mejor ejercicio de tu labor, ahí viene el principio de cooperación, en virtud del cual me pongo a tu servicio y ayudo a que puedas hacer mejor tu chamba. Pero la coordinación es distinta, porque como es una relación de competencia, para que algunos organismos constitucionales lleven a cabo su labor, sí requieren que otros organismos hagan lo propio, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia entre cooperar y coordinar. Una cosa es coadyuvar al ejercicio de tu labor y otra cosa es que necesites de mí para que tú puedas hacer tu trabajo, ¿no? Y ahí veíamos justamente ahora lo que conversábamos, que es que la Defensoría no es un tema de cooperar con la Defensoría, no es un tema de buena voluntad. Es un tema de obligación, porque si no la Defensoría se vería imposibilitada de realizar su trabajo, ¿no? Y esa obligación involucra
a los clásicamente llamados poderes del Estado como al resto de organismos constitucionales, y lo menciono porque a veces pensamos que solamente el destinatario es la administración pública, pero la administración pública no es solo ejecutivo, sino que es transversal, ¿no? Entonces es bueno que quede muy claro que esa obligación alcanza no solo al ejecutivo, sino a los otros clásicos poderes del Estado, ¿no? Muy bien, vamos poniendo punto final a esta sesión de réplica constitucional y vamos a hacerlo pidiéndole a Johan que de manera libre nos diga, digamos, sus últimas impresiones a propósito del tema. Si es que quisieras añadir algo, precisar algo, este es el momento, estimado autor. Bueno, en primer lugar, para agradecer nuevamente la invitación, ¿no? Este espacio académico siempre es importante, ¿no? Que permite a la ciudadanía conocer un poco más los derechos y las cosas buenas que se hacen también en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y bueno, nada más cerrar diciendo que efectivamente la necesidad de que los organismos del Estado, ¿no?, sean transparentes con la información con la que cuentan, de forma tal que la ciudadanía pueda conocer claramente, ¿no?, el sustento de sus decisiones, ¿no?, la motivación de las decisiones que adoptan y en general toda información que permita controlar, ¿no?, al poder público, ¿no?, y ejercer adecuadamente los derechos de las personas, ¿no?, es algo que tiene que, digamos, destacarse y fortalecerse, ¿no?, a nivel de los órganos de transparencia, por ejemplo, ¿no? Tenemos la Autoridad de Transparencia, el Tribunal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, ¿no?, para poder también, digamos, coadyuvar a la labor de transparencia dentro del Estado, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor Johan León. Estimado Cristian. Bueno, en primer lugar, suscribiendo lo que decía Johan, el principal rol que nos asiste a nosotros como sujetos destinatarios del poder no es ser silenciosos testigos de cómo funciona el poder público, sino ser activos agentes de control. Y eso me parece bastante importante porque a veces pensamos que estamos sometidos al poder del Estado y no nos queda más remedio, cuando en realidad no es así. Lo propio es que entendamos que esa cuota de poder que el Estado tiene se le hemos dado nosotros y por eso tenemos el derecho a supervisar y a controlar la manera como esa función pública o ese poder del Estado se despliega, pero no hay manera de controlar si no tenemos la información. Y ahí viene la relevancia de que no solamente pensemos en la Defensoría, ¿no? Primero, cada uno de nosotros puede ser ese motor, ese elemento que gatille a que la función pública sepa que le estamos respirando en la nuca, porque no es un cheque en blanco lo que se les ha dado y consecuentemente la función que tienen tiene que ser debidamente reportada a todas y todos nosotros. La Defensoría del Pueblo yo más bien lo vería como ese bastión al que acudiremos cuando, a pesar de nuestros denodados esfuerzos individuales, no hemos logrado cometido por la fuerza que puede tener ese respaldo de un organismo constitucional. Pero esta es una responsabilidad que no solamente la veamos como propia de la Defensoría, sino de cualquiera de nosotros que puede ser ese activo agente de control para que la función pública se ejerza de mejor manera. Entendido. Muy bien, muchas gracias a ambos. Gracias por tenerlos aquí, gracias por sus observaciones, por sus comentarios en relación a este tema que creemos es tremendamente importante en la consolidación de un Estado constitucional de derecho. Y con ustedes, amigos, hasta una nueva oportunidad de su programa Réplica Constitucional. Muchas gracias.